para atrapar a un fugitivo, puesto un puesto de fundas de teléfono bajo el puente peatonal. 50 pesos por funda. El señor mayor del puesto de crepes de al lado dijo que mis precios eran demasiado altos, que solo un tonto vendría a que le pusiera una funda. Nada más terminar de hablar, un Maybach se detuvo frente a mi puesto. La buena noticia, había llegado el tonto. La mala noticia, era mi exesposa. 1. La mujer en el asiento trasero del Maybach bajó la ventanilla, apoyada en el respaldo, observándome con una mirada desdeñosa. Aunque nunca imaginé reunirme con ella en un lugar como este, soy profesional haciendo trabajos encubiertos. Fingiendo tranquilidad, sonreí. ¿Le ponemos una funda nueva, señorita? 50 pesos. Ella arqueó una ceja, un destello de luz revoloteó en lo profundo de sus ojos. Mi exesposa se llama Aurora, la hija mayor del grupo Rodríguez, y también su única heredera. Criada entre algodones desde pequeña, segura de su talento y elegancia. Al verme tan solícito y adulador, frunció el ceño con disgusto y, con un tono de lástima, soltó un pónmela. Me lanzó el teléfono y cerró la ventanilla, esperando en silencio. Hace 2 años, nuestro divorcio no fue nada amable. Que ahora estuviera dispuesta a concederme un pedido ya era una gran misericordia. Yo, siendo prudente, tampoco intenté entablar conversación. Mientras abría torpemente el paquete de la funda, observaba los alrededores con el rabillo del ojo. Bajo este puente peatonal había 2 arterias principales más 2 aceras, cualquier distracción y podría perder de vista al sospechoso. Me recordé a mí mismo, mi personaje es el de un hombre centrado en su carrera, todo depende de mi habilidad profesional. Pero 2 minutos después, el sospechoso no apareció, aunque la funda del teléfono estaba puesta. Aurora miró su pantalla llena de burbujas, con una expresión complicada. Se notaba que por dentro estaba soltando unos improperios. Yo, incómodo, me rasé la ceja. ¿Qué tal si te devuelvo 20? Aurora me lanzó una mirada fulminante, ordenó al conductor que arrancara y me llenó la cara de humo del escape. El señor del puesto de crepes no pudo evitar acercarse y preguntar, ¿esa era una planta tuya, no? Yo sonreí con embarazo. Si le digo que es mi exesposa, ¿me creería? El señor del puesto de crepes puso una expresión de desdén. Solo te preguntaba si era una planta, ¿para qué bromas así? No estoy ciego. Yo. 2. Al día siguiente, más o menos a la misma hora, Aurora volvió. Esta vez en un porche, y junto a ella iba un joven guaperas, demasiado engominado. Parecía ser su amigo de la infancia que había estado estudiando en el extranjero durante 10 años. Ponme una funda. Aurora, que ya conocía el camino, arrojó su teléfono nuevo y un billete de 50 pesos sobre mi pequeño puesto, con total indiferencia. Vaya que le gustaba favorecer el negocio de los conocidos. Hice un gesto de desprecio, acepté el dinero y me puse a trabajar. Pero no sé si sería la mala calidad de las fundas que compré por internet, que en cuanto la presioné, se llenó de burbujas. Para evitar otra mirada asesina de Aurora, me esforcé por deslizar la tarjetita por la pantalla. De pronto, la voz del amigo de la infancia sonó sobre mi cabeza. Aurora, ¿no te parece que este hombre te resulta familiar? Aurora esbozó una leve sonrisa en sus labios, como una mueca burlona, un poco. El amigo de la infancia se acercó para mirarme mejor, su penetrante perfume masculino me hizo estornudar. Pero seguro que no puede ser Javier. El amigo de la infancia apartó a Aurora un poco, como si le desagradara el aire de mi zona. ¿No decía ese tipo que iba a ser comisario? Y eso de que no quería que la familia afectara su carrera, que insistió en divorciarse de ti, ¿no sería por esta gran carrera de poner fundas, no? El amigo de la infancia hablaba y se reía con desdén. Aurora también soltó una risa burlona. Pero, ¿en serio? ¿Hasta les había contado a los demás la razón de nuestro divorcio? Si quería volver a casarse, al menos podría haber adornado la razón. Decir que ella me abandonó por su carrera habría sonado mejor. Levanté la cabeza, frustrado, y me encontré con su mirada llena de significado. Aurora, quizá a algunos simplemente les gusta ser pinches colocando fundas, y no yernos en familias adineradas. Yo le sonreí falsamente y asentí. Lo que usted diga, señorita. Le alcancé el teléfono. Cuando el amigo de la infancia vio la pantalla llena de burbujas, protestó molesto. ¿Pero esto qué es? Yo, esto es una especialidad de mi puesto. La funda incluye un protector de pantalla 3D con burbujas. Y esta vez solo había una decena de burbujas. Una gran mejora. El amigo de la infancia se puso rojo de ira, levantó su teléfono para grabarme. ¿Sabes que puedo denunciarte en internet? Estafador, espera a que los internautas te crucifiquen. Oye, mi identidad es especial, no puedo salir expuesto en internet, así que rápidamente me cubrí la cara, intentando devolverles el dinero.
Entonces, Aurora de repente agarró la mano de su amigo de la infancia. ¿Para qué grabarlo? Solo son 50 pesos. Tomémoslo como una donación. El amigo de la infancia, al ver la mano esbelta y pálida de Aurora entrelazada con la suya, se quedó pasmado, y las puntas de sus orejas se enrojecieron visiblemente. De acuerdo. El amigo de la infancia, llevado de la mano por Aurora, regresó al coche. El coche arrancó a toda velocidad, llenándome la cara de humo una vez más. El olor era peor que la última vez. Tosiendo un par de veces con el ceño fruncido, la maldije mentalmente. El señor del puesto de crepes de al lado me alcanzó un pañuelo de papel, con una expresión de incredulidad total. Muchacho, ¿lo de ayer no era una broma? ¿Esa dama adinerada es realmente tu exesposa? Yo, ¿cómo se ha dado cuenta? El señor, si hoy ha venido con él, otro hombre, para provocarte a ti, el esposo legítimo, cualquiera se da cuenta. Yo, también podría ser que pasara por casualidad y casualmente necesitara una funda. El señor, 2 días, 2 visitas. No será por tu habilidad, colocando fundas, ¿verdad? Y hoy además se arregló más, se veía más guapa que ayer. Pensándolo bien, hoy parecía que llevaba maquillaje. Y perfume, aroma de flor de lirio del valle, mi favorito. Maldita sea, así que hoy vino a propósito en su coche de lujo con un guaperas para fardar delante de mí. Golpeé con rabia mi mesita de madera. Odioso, nos ha dado una lección. Pero pensándolo bien, tenía razones de sobra para hacerlo. Después de todo, hace 2 años, justo cuando cumplimos nuestro primer aniversario de bodas, en el mejor momento de nuestra relación, yo me quejé de que Aurora era demasiado pegajosa, que afectaba mi trabajo, y de repente pedí el divorcio. Ella, con los ojos enrojecidos, firmó los papeles del divorcio y, antes de irse, me lanzó una advertencia: no dejes que te vuelva a ver, o si no, dijo o si no varias veces sin concretar. Y la respuesta estaba esperando 2 años después, hoy, 3. Me puse en su lugar y pensé que si yo fuera Aurora, tampoco lo dejaría estar así. Así que, para evitar que me hiciera más pedidos de fundas, al día siguiente cambié mi puesto a uno de cantante callejero bajo el puente. Grité y gemí como un lobo toda la mañana, y el abuelo Luis movió su puesto silenciosamente 3 metros lejos de mí. Al mediodía, mientras comía mi caja de comida, él vino con una crepe caliente y me la ofreció, con sinceridad. Muchacho, mejor vuelve a poner fundas. Sonriendo, le dije que mi único don es tener muchos hobbies, y que creo que la práctica hace al maestro, que todo, con esfuerzo y persistencia, eventualmente tendrá éxito. El abuelo no pudo evitar criticar que mi base para cantar era demasiado mala, que solo un sordo me daría dinero por una canción tan horrible. Nada más terminar de hablar, Aurora llegó otra vez, esta vez en un Maserati. Ella, que iba a atenderme su teléfono, al ver que mi puesto de funda se había convertido en uno de cantante, se quedó tiesa. Pide una canción, aclaró su garganta, incómoda. El abuelo se quedó atónito y volvió silenciosamente a su puesto de crepes 3 metros más lejos. Mentalmente, maldije a Aurora por no dejarme hacer mi trabajo, pero con una sonrisa en la cara le pregunté qué quería escuchar. Aurora lo pensó: feliz divorcio. Yo, apretando los dientes, no me la sé. Aurora, la meseta King Sang. Justo cuando dijo esto, apareció a lo lejos una figura familiar. Rápidamente me di cuenta de que esa persona podría muy bien ser el sospechoso que estaba vigilando. Rápidamente empecé a recoger mis cosas. Lo siento, he terminado por hoy. Con el rabillo del ojo localicé la dirección del sospechoso y me dirigí hacia debajo del puente. Pero Aurora se bajó del coche y me siguió. ¿Otra vez no te la sabes? Entonces, ¿para qué pones un puesto de canto? El sospechoso giró a la izquierda. Aurora, ¿estás enfadado? A mí me da igual, me importa un bledo lo que sientas, después de todo, ya estamos divorciados. El sospechoso aceleró el paso. Aurora, no, pero es que en 2 años no tienes nada que explicarme sobre por qué has acabado así, y yo que pensaba que eras tan capaz. El sospechoso se dirigía a la parada del autobús. Aurora, si me hubieras dicho antes que podías dejar la policía para poner un puesto callejero, para que nos íbamos a divorciar entonces. Al oír la palabra policía, instintivamente me volví, le tapé la boca con la mano y la acorralé contra la pared. ¿Pero qué haces, idiota? ¿Quieres que todo el mundo sepa que soy policía? Pero por ética profesional, no podía decirle que estaba en una misión encubierta. Solo podía advertirle seriamente: si tienes algo que decir, espera a llegar a casa. Aurora se quedó pasmada, me miró incrédula. ¿A casa? ¿A qué casa? Mierda, viene el autobús. Parece que el sospechoso va a subir. La despaché rápidamente, a la casa donde se duerme. Dicho esto, corrí hacia la parada.
Por el rabillo del ojo, vi que la cara normalmente pálida y delicada de Aurora estaba roja como un tomate. Se quedó allí plantada, completamente desconcertada. ¿Pero qué le pasaba? Bueno, al menos había logrado controlar a la señorita. No tuve tiempo de pensar más, corrí hacia la parada y subí al autobús detrás del sospechoso. Y entonces, desde atrás, me llegó flotando la voz de Aurora, pues te espero. ¿A qué espera? 4. El sospechoso era escurridizo, y lo perdí. Al día siguiente, no me quedó más remedio que volver a poner mi puesto de canto bajo el puente. Hoy el abuelo Luis se puso unos auriculares, y apenas oía lo que le pedían los clientes. Me sentía un poco culpable. Pensaba en cambiar de puesto mañana otra vez. Entonces Aurora volvió a aparecer. Hoy su aura era especialmente sombría. Sospeché que habría tenido algún problema en el trabajo. Aurora, pido una canción. Los clientes habituales tienen descuento, 100 pesos por canción, ¿cuál quiere? Aurora, con rabia y resentimiento ocultos en sus ojos. Tramposo. No me la sé. Aurora, apretando la mandíbula, me lanzó una mirada. Si vuelvo a confiar en ti, seré idiota. No me la sé. Aurora cerró los ojos, respiró hondo, y se subió a su Maybach. Adiós. ¿Quiere la de Javier Alex o la de GM? Aurora puso cara de desolación, como si finalmente ya no albergara ninguna esperanza o sentimiento hacia mí, y le dijo al conductor que se fueran. El abuelo del puesto de crepes, que lo estaba viendo, no pudo aguantarse, soltó la espátula y se acercó. Ay, muchacho, pero si tu exesposa te está pidiendo que vuelvan. Hasta un tonto se daría cuenta, por el amor de Dios. Indiferente, seguía practicando con la guitarra. ¿Sí? La señorita del Maybach pidiendo volver con un pinche de puesto callejero. ¡Qué novedad! El abuelo, bueno, ahora que lo dices, también me parece. Pero los ricos no tienen la cabeza bien amueblada. Asentí. El abuelo, ¿tú quieres volver con ella? Negué con la cabeza. El abuelo, tú tampoco la tienes bien. El abuelo, furioso, dio una patada en el suelo, giró y volvió a su puesto, friendo crepes con rabia, rompiendo varias seguidas. Sonreí con impotencia. Pero esa sonrisa, poco a poco, se convirtió en una mueca amarga. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Aurora es una persona muy persistente en el amor. Antes, cada día conducía 60 kilómetros desde el sur de la ciudad hasta el norte, solo para pasar por mi punto de vigilancia y fingir un encuentro casual. Una vez, para traerme dumplings en el solsticio de invierno, esperó 2 horas bajo la nieve fuera de la sala de guardia de la comisaría. Se enfrentó a la oposición de toda su familia para casarse con un simple policía sin ningún respaldo. Dijo que a partir de entonces ella sería mi respaldo y mi apoyo. Sé que me quería mucho, y precisamente por eso, no podía seguir con ella. No le conté a nadie que lo de querer centrarme en mi carrera era solo una excusa, y la verdad, es algo que ella seguramente no querría saber. 5. Durante la semana siguiente, monté un puesto de adivinación. Aurora no apareció, y el sospechoso tampoco. Mi negocio, en cambio, fue sorprendentemente bueno. ¿Qué les pasa a los jóvenes de hoy? Que no se centran en su trabajo y vienen a que les llene la cabeza de fantasías. Hasta vino una parejita el lunes a que le echara las cartas sobre su relación, les dije que iba bien. El miércoles discutieron y volvieron a buscarme, y por separado. Cada uno me preguntó cuándo se reconciliarían. ¿Y yo qué sé? Les dije, basta con que te disculpes. Y entonces insistieron en pagarme más, para que hiciera un hechizo y los reconciliara. ¿Tan difícil es disculparse? Suspiré en mi puesto, profundamente preocupado por la actitud de los jóvenes de hoy hacia el amor y los valores. ¡Ay! Estos jóvenes de hoy. El abuelo Luis ya había vuelto a colocar su puesto junto al mío. Cada día charlaba conmigo, me contaba lo arrepentido que estaba tras divorciarse de su mujer, y me explicaba las historias virales de internet sobre reconciliaciones. Me preguntó que, después de oír tanto, si había llegado a alguna conclusión. Sí. El abuelo, ¿cuál? Que vender crepes da buen dinero, hasta los libros que lee tienen que ser de pago. El abuelo, frustrado, se golpeó la frente. Es que no hay quien te entienda, muchacho, eres demasiado terco. Solo un idiota volvería una y otra vez a buscarse las castañas. Nada más terminar de hablar, Aurora apareció de nuevo. Suspiré, me levanté para enfrentarme a ella. De repente, una figura familiar pasó a lo lejos. El sospechoso había vuelto a aparecer. Esta vez llevaba una gorra de béisbol, caminaba bastante rápido, parecía estar siguiendo a una chica que iba delante. Rápidamente empecé a recoger mis cosas para seguirlo, pero Aurora me cortó el paso. ¿Me estás evitando? La aparté a toda prisa, diciendo, no, ya te lo explicaré más tarde. El sospechoso y la chica ya se estaban alejando,
tenía que seguirlos rápido. Aurora me agarró del brazo. Siempre dices lo mismo, pero cuando me has dado ninguna explicación. Me volví y la vi alzar sus pestañas, sus ojos negros clavados directamente en los míos. En mi muñeca, sentía su mano temblar ligeramente. Javier, o me lo explicas ahora, o, no volveré a molestarte más. 6. En realidad, hace 2 años, Aurora había dicho algo similar. Era el cumpleaños número 58 de su padre. Durante la cena familiar, recibí una misión urgente. Un ladrón que había estado huyendo durante 2 años por fin había aparecido en el centro de la ciudad, y justo cerca de nuestro restaurante. La comisaría solicitaba la asistencia de los agentes cercanos para capturar al criminal. Nuestras misiones generalmente tenían requisitos de confidencialidad muy altos. Para no filtrar información y proteger a mis familiares, ni siquiera podía decírselo a mis seres más cercanos aunque me preguntaran. Así que, a mitad de la cena, anuncié de repente que me iba. El señor Rodríguez, el padre de Aurora, puso mala cara y me preguntó a dónde iba. Solo pude responder vagamente que tenía que volver a trabajar horas extra. La familia Rodríguez era poderosa en la ciudad capital, y el anciano ya me menospreciaba por venir de una familia humilde. Esta vez, directamente soltó una burla fría. ¿Y cuánto vas a ganar en ese trabajo de mierda? Mi temperamento ardió al instante, pero recordé que, antes de casarme, le había prometido a Aurora llevarme bien con sus padres. Aguanté la respiración. Papá, ahora mismo tengo una misión urgente, es confidencial. Cuando tenga oportunidad, se lo explico. No necesito tus explicaciones. El viejo testarudo, impasible, bajó la cabeza y siguió comiendo. Aurora tiró de mi manga, con la mirada pidiéndome que no me fuera. No le hice caso, me di la vuelta y salí del reservado. Nada más llegar a la entrada del restaurante, Aurora salió corriendo detrás de mí. Javier, después de todo, hoy es el cumpleaños de papá. ¿No puedes dejar el trabajo a un lado aunque sea por esta vez? Le recordé, antes de casarnos quedamos claros, tú y tu familia no interferiríais en mi trabajo. Ella bajó la mirada, su rostro se oscureció ligeramente. No tenía tiempo para darle más explicaciones. Me volví y me fui, pero después de dar 2 pasos, la voz de Aurora sonó de nuevo a mi espalda. Pero es que tu trabajo sí interfiere en nuestra vida. ¿Acaso no significo nada para ti? Siempre soy yo quien te espera, quien cede, quien confía en ti incondicionalmente. El móvil siguió sonando con notificaciones. Era la comisaría, apremiándome. Javier, te doy una última oportunidad, o vuelves conmigo ahora, o nos tomamos un tiempo separados. La voz de Aurora era gélida. Sabía que estaba en una posición difícil, entre sus padres y yo. Pero para mí era más importante ayudar a mis compañeros a tiempo, llevar al criminal ante la justicia lo antes posible y hacer justicia a las víctimas. Así que, 2 segundos después, le respondí con firmeza, pues separados. Aurora me miró, con una decepción extrema en sus ojos. No me quedé más, me entregué de lleno a la misión. Pero luego, cuando detuvimos a la persona basándonos en las pistas, nos dimos cuenta de que todo había sido un malentendido. El tipo simplemente se parecía por casualidad al ladrón y había tenido algunos comportamientos sospechosos. Mi compañero Geu, que había asistido conmigo a la llamada, se quejó de haber ido para nada, de haber perdido así su buen fin de semana. Me preguntó qué estaba haciendo en casa, si se me había fastidiado algo. Sonreí y negué con la cabeza. No se me había fastidiado nada importante, solo que quizá había perdido a mi mujer. Como adulto que soy responsable de mis palabras y actos. Al terminar el trabajo, volví a mi casa y no busqué a Aurora. Durante toda una semana, no tuvimos contacto. Como ella deseaba, nos tomamos un tiempo separados. Hasta la mañana de Navidad, cuando salí de casa para ir a trabajar, y vi a una belleza sentada en el banco junto al césped de la urbanización. Tenía la punta de la nariz roja del frío, no sabía cuánto tiempo llevaría allí esperando. Al verme, se acercó con los ojos vidriosos y llenos de anhelo. ¿Que yo no te busco significa que tú no puedes buscarme a mí? Su voz estaba un poco ronca. Joder, qué sexy. Lo dije a propósito, ¿no fuiste tú quien dijo que necesitábamos un tiempo? Pero cuando has sido tan obediente, cuanto más hablaba, más apenada se sentía. Te he esperado toda la noche, estoy helada. ¿No puedo pasar adentro? Yo, ¿no podías llamar? Aurora, pues primero sacóame de la lista negra. Ah, cierto. Antes de la misión, preocupado por que me bombardeara a llamadas, había guardado todos sus contactos en la listita negra. Asentí, un poco avergonzado, pero miré la hora y dije, aún más avergonzado. No es que no quiera invitarte a pasar, es que, verás, tengo que ir a trabajar. Aurora, tú. Me apresuré a cambiar de tema. ¿Qué quieres cenar? Te cocino yo. Aurora hizo un gesto con los labios.
si solo sabes hacer fideos instantáneos. Yo, ¿y con huevo? 2. Aurora resopló, miró hacia otro lado y murmuró en voz baja, eso está un poco mejor. Después de un momento de silencio, como si lo hubiera pensado mucho, o como si se estuviera autoengañando, dijo, Javier, si vuelves a decir algo de separarnos, no te volveré a dirigir la palabra. Yo, que me sentía injustamente acusado, pero si fuiste tú la primera. Su aliento se acercó, su mirada se volvió oscura. Ah, ¿quieres que recordemos lo que pasó? Dicho esto, sus yemas de los dedos tocaron mi pecho, enganchando ligeramente mi cuello de la camisa. Rápidamente me rendí, yo, no lo diré, jamás. Solo después de mi promesa, Aurora relajó el aliento. Se acurrucó en mis brazos, abrazándome con fuerza. En el aire caían brillantes copos de nieve. La voz baja de Aurora en mi pecho era melodiosa. No puedes abandonarme, Javi. Asentí. En ese momento, estaba realmente decidido a ser un poco más indulgente con esta mujer en el futuro, a darle muchísima seguridad y mucho amor, a hacerle saber que jamás la abandonaría. Pero rompí mi palabra. 7. Igual que hace 2 años. No podía contarle a Aurora en qué misión estaba, ni podía bajo ningún concepto revelar mi identidad encubierta. Ella me agarró de la muñeca y dijo, Javier, o me lo explicas ahora, o no volveré a molestarte más. Su tono era doloroso y decisivo, y mi respuesta solo podía ser, lo siento. Me volví y corrí hacia la dirección donde había desaparecido el sospechoso, sin atreverme a quedarme ni un segundo más, temiendo ver la mirada de decepción total en los ojos de Aurora. Hace 6 meses, recibimos una denuncia de unos estudiantes que decían estar siendo acosados por matones de fuera del campus, pero el tipo era extremadamente escurridizo, escapó de la captura varias veces y luego directamente desapareció del mapa durante 3 meses. La policía por fin encontró pistas sobre sus movimientos más recientes. Mi superior, el comandante Wei, me asignó vigilar al sospechoso bajo el puente peatonal. Me prometió que, si capturaba al sospechoso, aprobaría mi solicitud especial. Después de dejar atrás a Aurora, logré seguir al sospechoso y envié un mensaje para alertar a mis compañeros cercanos y preparar la captura. Pero antes de que llegaran los refuerzos, el sospechoso ya había seguido a la joven hasta un callejón. Aprovechando que no había nadie alrededor, sacó un pañuelo y la dejó inconsciente. Escondido detrás de la esquina, lo vi empezar a manosear la ropa de la chica. Mi corazón latía con fuerza. No podía esperar más. Policía. Corrí hacia él e intenté reducirlo con una llave. El tipo sacó de repente una daga y me cortó el brazo. Sentí un dolor agudo, pero no solté la captura. ¿Estás solo? El sospechoso me miró y esbozó una sonrisa despectiva. Luego, agarró a la chica inconsciente y me la lanzó. Para proteger a la joven, perdí una vez más la mejor oportunidad de atraparlo. Pero su sonrisa burlona antes de irse me sentó muy mal. Joder, te atraparé con mis propias manos y te llevaré a la comisaría. 8. Mis compañeros, que llegaron entonces, me llevaron al hospital. El comandante Wei vino a verme al hospital con una cesta de frutas. Y lo primero que dijo fue, Chen, no sé si debo decirte algo. Yo, pues no lo digas. El comandante Wei, sin inmutarse, soltó, el sospechoso ya te ha identificado, y ahora estás herido. La idea de los de arriba es que te retires temporalmente del grupo de trabajo. No puede ser. Me incorporé de golpe, tirando sin querer de la herida, y haciendo una mueca de dolor. El comandante Wei suspiró, esto también es culpa mía. Te prometí que, si resolvías este caso, te dejaría unirte al grupo para investigar el caso de delitos económicos de la familia Rodríguez. Pero te voy a ser sincero, el grupo allá tiene casi todas las pruebas. Que vayas ahora no tiene mucho sentido, no podrás cambiar nada. ¿Ya tenían las pruebas? Entonces, lo siguiente sería emitir una orden de arresto contra el señor Rodríguez. Me quedé paralizado. Aún me parecía increíble. Hace 2 años, me llegaron rumores a la comisaría de que el señor Rodríguez estaba implicado en delitos económicos. Las cantidades y el número de personas involucradas eran enormes. De ser declarado culpable, la familia Rodríguez estaría básicamente acabada. La clave era que, aunque mi suegro era de mal genio, rígido, testarudo y me menospreciaba, básicamente nunca me dirigió una mirada amable. En mis ojos, era, después de todo, un hombre de principios. No haría nada ilegal. Pero al final, eso era solo mi opinión subjetiva, sin ninguna credibilidad ante el equipo de investigación. Ante Aurora, tenía que mantener la confidencialidad sobre los asuntos de la comisaría, y, como familiar de un sospechoso, no podía participar en la investigación para ayudar a limpiar el nombre de la familia Rodríguez. A menos que,
Lo sé, quieres transferirte al grupo A para investigar el caso de los Rodríguez. En la comisaría hay una norma, los investigadores no pueden tener relación familiar con los sospechosos. Por eso te divorciaste, ¿no? Desde que entré en la comisaría, siempre he trabajado con el comandante Wei. Para ser exactos, es mi mentor. Así que, en algunas cosas, incluso sin que yo diga nada, él puede deducir casi todo. Tampoco tenía intención de ocultárselo mucho más. El caso de los Rodríguez implica demasiados intereses detrás. No quiero que ninguna de las partes salga perjudicada. El matrimonio y el trabajo de policía son diferentes. En el matrimonio, hay que estar seguro al 100% antes de actuar. Pero ante un caso, aunque solo haya un 1% de esperanza, hay que esforzarse al máximo para investigar y llegar a la verdad. Tú mismo lo dijiste, mientras quede un atisbo de esperanza para rescatar a un rehén, para encontrar una verdad, no debemos rendirnos. El comandante Wei guardó silencio un buen rato. Finalmente, escogió la naranja más grande de la bolsa que me trajo, se la metió en el bolsillo y dijo con exageración: «Vaya, esta naranja está en mal estado. Con la edad, ya no veo bien. Por favor, no se lo digas al agente Geu, que el sábado a las 10 de la mañana tiene que ir a la estación de tren a capturar a un fugitivo. No quiero que se ría de mí». Al comprender el significado de sus palabras, no pude evitar sonreír y asentí. «Entendido, no iré a molestar al agente Geu el sábado a las 10 de la mañana para que me lleve a la estación de tren». Solo entonces negó con la cabeza, resignado, y se marchó. Una oleada de calidez me invadió el corazón. Sabía que el comandante Wei, en el fondo, estaba de mi parte, pero justo entonces, el móvil recibió un mensaje. Era de Aurora. Abrí la ventana de chat y saltó una invitación electrónica. Aurora se iba a prometer con su amigo de la infancia, Carlos. El sábado a las 10:30 de la mañana. Vaya timín que tenía. 9. El sábado por la mañana, con el brazo vendado, conseguí a duras penas persuadir al agente Geu para que me llevara a la estación de tren. Gracias a los preparativos previos, se había acordonado la estación y había muchos compañeros nuestros infiltrados. En cuanto el sospechoso apareció, rápidamente lo controlamos. La misión se completó con una facilidad sorprendente. El agente Geu exclamó que hoy seguro que era un día de buena suerte. Yo le puse los ojos en blanco. Si no, ¿por qué los ricos habrían elegido hoy para prometerse? Mientras me arreglaba el pelo, miré la hora. Vaya, justo no tengo nada que hacer, justo hoy hace buen tiempo, justo en taxi hasta el gran hotel del centro son solo 20 minutos. Quizá no estaría mal ir a una ceremonia de compromiso o algo así. Asentí para mis adentros, y a través del espejo retrovisor vi cómo el sospechoso era metido en el furgón policial, justo cuando iba a arrancar el coche. De repente, vi una figura familiar entre la multitud a lo lejos. Joder, qué putada. Mi mirada se encontró con la de ese tipo, él giró y echó a correr. Instintivamente, salté del coche y salí tras él, mi cerebro analizando rápidamente lo que me había parecido extraño desde el principio. El agente Geu me gritó desde atrás: «Hermano Chen, ¿a dónde vas?» Yo, que el jodido sospechoso es un jodido gemelo, joder. Agente Geu, ¿ah? La verdad es que, cuando acabábamos de atrapar al sospechoso, ya me pareció que su mirada no cuadraba. Para ser exactos, no era lo suficientemente despreciable, pero eso era demasiado subjetivo, no podía pedirle que me mirara con desdén, ¿no? Así que no dije nada. ¿Quién iba a imaginar que habría otro sospechoso idéntico? No tenía tiempo para explicaciones. Sin pensarlo dos veces, me lancé en su persecución. Cuando el agente Geu reaccionó y reunió al personal, ya había salido a 50 metros. Estos dos sospechosos debían ser gemelos. El que acabábamos de atrapar era un poco más tonto, seguramente su hermano, el que de verdad delinquía y que tenía delante, lo había usado como carnada. No me preguntes cómo los diferencié, la cuestión es que el que tenía delante tenía una mirada realmente odiosa. Lo acorralé en un callejón sin salida y, sin dejarle soltar su rollo, directamente le propuse: «Tengo que ir a la boda de mi exmujer. ¿Te importaría ir tú solo a la comisaría? Te invito a un bubble tea». Su mirada odiosa mostró un destello de confusión, luego pensó que lo estaba provocando a propósito, sacó la daga y se lanzó hacia mí. ¡Qué puto asco! ¿Acaso no era suficientemente sincero? No tuve más remedio que enfrentarme a él, y me puse a pelear con este tipo de 1,80 y complexión fuerte. Para ser exactos, como era personal de apoyo que había ido por su cuenta, no llevaba arma reglamentaria, así que básicamente me dedicaba a aguantar los golpes y ganar tiempo. El cerdo asqueroso pareció darse cuenta de mis intenciones e intentó zafarse de mí para escapar. Yo me aferré a él con fuerza, lo que finalmente lo sacó de sus casillas. «Ya que no valoras tu vida, te la quitaré».
perdió la paciencia, levantó la daga y fue a rematarme. La hoja afilada se abalanzó sobre mí. Estaba tan agotado que ya no tenía fuerzas para esquivar. Cuando me di cuenta de que quizá hoy sería mi fin, solo dos palabras me cruzaron la mente. En el momento crítico, el comandante Wei y el agente Geu llegaron a tiempo y dispararon, hiriendo la mano del muy cretino. El cuchillo cayó al suelo con un clank metálico, el criminal fue capturado. El comandante Wei se acercó corriendo, con el rostro lleno de estupor y dolor, y me tapó las heridas. Javier, ¿te has vuelto loco? Yo, transferencia de grupo, solicitud, sello. El comandante Wei se puso rojo de ira. ¿Eres un puto adicto al trabajo o unido por el amor, joder? El comandante Wei me dijo que me trataran las heridas primero, que él volvería y ayudaría a presentar la solicitud a los superiores. Aliviado, agarré al médico del equipo que venía a vendarme y eché a correr. Es una emergencia, colega. Médico, ¿qué pasa, agente Chen? ¿Le duele algo? Yo, ¿tienes gomina? Me han dado una paliza y se me ha despeinado el pelo. Médico, sí, pero, ¿para qué? Yo, voy a impedir una boda. Cuando me di cuenta de que quizá hoy sería mi fin, al enfrentarme a la muerte por un segundo, solo dos palabras me cruzaron la mente: Aurora. 10. Me vendé rápidamente en la ambulancia, y me arreglé bien el pelo. Luego tomé un taxi y me lancé hacia el banquete de compromiso de Aurora. Pero cuando vi la foto de compromiso de Aurora y su amigo de la infancia a la entrada del salón, mi valor se desvaneció en un instante. El lugar estaba lleno de serpentinas y globos, pero no estaba Aurora. Ya se había terminado. Resulta que ya eran casi las 12. Caballero, usted. Un camarero de la limpieza se me acercó. Avergonzadísimo, me volví rápidamente y salí corriendo. Pero, ¿a dónde podía ir? Con la mente en blanco, caminé sin rumbo por la calle. Aturdido, terminé bajo el puente peatonal. Un aroma delicioso flotó en el aire. El abuelo Luis todavía estaba friendo crepes. Me acerqué cabizbajo y abatido, con la intención de pedir un trozo de crepe. El abuelo, al verme, exclamó «¡Ay!» antes de que yo pudiera hablar, y se acercó a mirarme detenidamente. Me quedé desconcertado. ¿Acaso me había arreglado demasiado bien? Abuelo, muchacho, ¿por qué lloras así? Yo, me toqué la cara y me di cuenta de que, sin saber cuándo, ya estaba bañado en lágrimas. ¿Pero qué te pasa? Yo, he perdido a mi mujer. Abuelo, espera, ¿es que no ves las noticias? Confuso, forcé la vista para mirar el móvil grasiento del abuelo. Tendencia número 1, fuga de la boda. Tendencia número 2, Aurora Rodríguez, Grupo Rodríguez. Aurora se había fugado de su propia boda. El abuelo, al verme aún paralizado, golpeó su muslo con frustración. En las noticias sale ella, ¿verdad? Si ya ha hecho esto por ti, ¿a qué sigues esperando? Yo, aturdido, entonces, ¿qué debo hacer? Abuelo, ir a por ella. Yo, sollozando, con la mente en blanco, me di la vuelta y di un par de pasos. Recordé algo y volví a preguntar al abuelo. No puedo. Tú todavía tengo cosas que hacer, no puedo decírselo. Abuelo, ¿que no se puede hablar claramente entre marido y mujer? ¿Por qué a los jóvenes les gusta pelearse por malentendidos durante cientos de páginas? Yo aún vacilaba. No lo entiendes, solo quiero ayudarla. El abuelo suspiró y me alcanzó un pañuelo de papel. Bueno, haz lo que te parezca. Pero que quede claro, si sigues empeñado en no disculparte y ceder, aunque fuera la reencarnación de un lamebotas, jamás volvería a buscarte. Y el hilo de amor que os une, aunque fuera de acero, se romperá para siempre, te lo digo yo. El abuelo hablaba con indignación. Nada más terminar, sonó un claxon detrás de mí. Me volví y vi un Maserati detenido frente al puesto del abuelo. Aurora había vuelto, otra vez. La mujer al volante me miró, con tono gélido, sube al coche. Me quedé paralizado un par de segundos, asegurándome de que era realmente Aurora, luego miré al abuelo. Abuelo. El abuelo, con la mirada fija en Aurora, atónito. No, a partir de ahora tú eres mi abuelo. Yo, no, es que quería preguntarte si podía llevarme un par de crepes para comer en el coche. 11. Terminé de comerme la crepe en el asiento del copiloto. Las lágrimas y mocos secos en mi cara me escocían. Aurora pisó el acelerador durante todo el trayecto, sin saber a dónde íbamos. No pude evitar preguntar, ¿tú, quieres crepe? Aurora, yo, ¿no tienes hambre? Fugarse de una boda no debe dejar tiempo para almorzar. Aurora me lanzó una mirada, pero no dijo nada. Hice un gesto con los labios y volví al tema principal. ¿A dónde me llevas? Aurora, a darte una lección. Me ardieron las mejillas y no pude evitar acordarme de la Nochebuena de hacía 2 años. Había que reconocerlo, Aurora estaba preciosa cuando ponía cara de enfado, pero hoy había salido con prisas y llevaba los calzoncillos viejos.
Fruncí el ceño, pensativo. ¿Quizá pedir algo de comer a domicilio al hotel? Tendría que hacer el pedido rápido. Saqué el móvil, pero Aurora frenó en seco. Hemos llegado. Levanté la vista. El aparcamiento del hospital municipal. Aurora debió haber visto las manchas de sangre en mi ropa y me trajo al hospital para vendar mis heridas. En la habitación, el médico retiró las vendas que me había puesto rápidamente, revelando varias cicatrices profundas y superficiales. Hice muecas de dolor, desviando la vista para distraerme, y justo me encontré con la mirada de Aurora. La mirada de Aurora era tan fría que podría matar. Mejor miro las heridas. Apretando los dientes, le pedí al médico que fuera suave. La voz fría y serena de Aurora flotó en el aire. Él es duro de corazón y de piel, no le duele nada, úntele lo que sea. ¿Pero escuchas lo que dices? Miré a Aurora con furia, y ella me devolvió la mirada. Bueno, se acaba de fugas de su boda, mejor la dejo pasar. Después de tratar las heridas, solo quedamos Aurora y yo en la habitación. De repente me sentí incómodo, sin saber qué decir. Mis pensamientos volaron desordenadamente hacia los calzoncillos nuevos que no había llegado a pedir. Aurora, ¿en qué piensas? Me sobresalté y negué con la cabeza con rapidez, en nada. No pienso en nada. De repente, Aurora se inclinó hacia mí, sus oscuras pupilas clavadas directamente en mí. Javier, ¿hasta cuándo piensas ocultármelo? Si solo estaba pensando en tonterías, ¿también hay que sincerarse sobre eso? Aurora, el comandante Wei me lo ha contado. ¿Qué te ha contado? Aurora, todo. 12. La mirada de Aurora era firme, pero mi instinto me decía que era imposible. El caso del señor Rodríguez aún no estaba resuelto, toda la investigación seguía en fase de confidencialidad. El comandante Wei no podía haberlo contado, y menos a Aurora. Tranquilo, sé que la policía tiene muchas misiones confidenciales. Lo de trabajar encubierto bajo el puente salió en las noticias, por eso llamé al comandante Wei. No lo negó. ¿Te refieres a eso? Solté un suspiro de alivio. Aurora, dijo que no me lo contabas por tu deber. Yo, como tu esposa, ex-esposa, debería haber adivinado antes que un testarudo como tú nunca renunciaría para poner un puesto. Asentí. Espera, ¿me está llamando testarudo? Aurora, así que pensé que habías metido la pata y te habían despedido. Joder, hasta pensé en echarte una mano, meterte en la empresa. Gracias. También dijo que, en el fondo me quieres. Aurora me miraba fijamente, como si intentara verme a través. ¿Debería creerlo? Tan directo. Mi corazón latía con fuerza. Por supuesto que la quería, pero ¿y si se lo decía y me arrastraba a casarnos de nuevo? ¿O si me preguntaba por qué me divorcié de ella? Si no aclaraba el caso, ¿no habría sufrido en vano estos 2 años? Aurora, ¿esto también es confidencial? Javier, ¿qué soy yo para ti? ¿Un perro al que se puede abandonar en cualquier momento? ¿Que vuelve en cuanto me llames? Sus ojos se enrojecieron gradualmente. Me partió el corazón. Por supuesto que eras la mujer que más amaba. Agobiado, me salió, eres. Al agitarme, tiré de la herida. La segunda parte de la frase se tragó en mi garganta y se convirtió en un A. Así que mi respuesta, unida, se convirtió en eres, A. El hermoso rostro de Aurora se quedó rígido, mirándome con una expresión complicada. El aire se quedó en silencio durante varios segundos. Abrí la boca, intentando explicarme, pero Aurora, de repente, suspiró, y luego, ¡wow! 13. Aurora se consoló a sí misma. Durante estos días que estuve hospitalizado, vino a verme todos los días, charlando sobre tonterías. Pero se notaba que estaba cada vez más demacrada. Sabía que su fuga de la boda había causado un gran revuelo, y debía estar muy ocupada con los asuntos de la empresa. La convencí de que no necesitaba venir todos los días, que en realidad no estaba gravemente herido y no necesitaba cuidados. Aurora, no vengo a cuidarte. ¿Entonces a qué vienes? Aurora, a vigilarte, por si intentas escaparte. ¿Acaso soy un fugitivo? Le pregunté qué haría falta para que se tomara un descanso un par de días. Aurora, a menos que digas que me quieres. Rápidamente respondí, nunca he dicho que no te quiera. Incluso cuando pedí el divorcio, mi excusa fue el trabajo, no que no amara a Aurora. Los ojos de Aurora se clavaron en mí, y de repente esbozó una sonrisa. Entonces caí en la cuenta, era una trampa. Esta tía lo hizo a propósito para que soltara esas palabras cursis y sinceras. Mis mejillas ardían, desvié la mirada y le dije que se fuera. Se fue. Al día siguiente volvió puntual, para recogerme al salir del hospital. Y esa misma noche me di cuenta de que no bromeaba cuando me llevó debajo del puente para darme una lección. Me llevó directamente a casa y me dio una lección de verdad. Más loca que hace 2 años. Una y otra vez me llamó idiota, testarudo.
En la madrugada, Aurora finalmente se acurrucó dócilmente en mis brazos y me pidió que al día siguiente fuéramos a arreglar los papeles para volver a casarnos. Su voz era tan dulce que parecía gotear miel, pero mi mente se despejó en un segundo. No. Aurora se quedó atónita, me giró la cara. ¿Estás de broma? Lo pensé un momento y no pude evitar decir, verás, ¿podríamos posponer la explicación, dejarla para después? Aurora me miró, bajando sus pestañas, llena de decepción. Otra vez lo mismo. Siempre tienes tus razones, siempre debo seguir tus planes sin saber nada. Javier, ¿realmente no merezco tu confianza? De repente recordé las palabras del abuelo del puesto de crepes. Recordé el arrepentimiento que sentí cuando casi moría a manos del sospechoso. Sabía que, cada vez que discutíamos, era Aurora quien venía a mí incondicionalmente. Quizá algún día se agotaría su paciencia y su tolerancia. Debería intentar expresarle más mis sentimientos. Así que acaricié su rostro y dije suavemente, aunque no pueda darte un hogar por ahora, Aurora, debes saber que te amo. Aurora se detuvo, mirándome con expresión complicada. Javier, escúchate a ti mismo, no suenas como un hombre basura. Yo, un poco. Aurora pareció librar una larga batalla interior. Después de un momento de silencio, suspiró suavemente y luego me besó profundamente. Se había consolado a sí misma otra vez. Entre jadeos rotos, dijo, posponer la boda tiene intereses. 14. Al día siguiente, sosteniendo mi adolorida cintura, volví a la comisaría para terminar mi baja por enfermedad. El comandante Güey elogió mi desempeño en esta operación. También ayudó a presentar un informe a los superiores, logrando que me uniera al grupo para investigar el caso de delitos económicos que implicaban a la familia Rodríguez. Después de revisar todos los documentos, todas las pruebas apuntaban a que el señor Rodríguez había firmado efectivamente muchos contratos relacionados con la venta de suplementos saludables de mala calidad. Pero descubrí un detalle en el caso. En todos estos proyectos presuntamente delictivos aparecía una persona, el secretario del señor Rodríguez, Mateo, la persona en quien más confiaba el señor Rodríguez en la empresa, aparte de Aurora, era Mateo. Incluso había pensado en adoptarlo como hijo. Pero Mateo dijo que tenía mala suerte, que había traído la desgracia a sus padres, y lo rechazó. Esto solo lo sabía yo, quien fui su yerno, pero solo con estos recuerdos e intuiciones no podía probar nada. Empecé a ir frecuentemente a su empresa, con la excusa de visitar a Aurora. Un día decía que pasaba por allí y la veía. Al siguiente, que le llevaba una crepe que había comprado. Aunque Aurora estaba muy ocupada con el trabajo, parecía estar de muy buen humor al verme. Mientras comía la crepe hecha con amor por el abuelo, preguntó con arrogancia, Javier, ¿no estarás intentando conquistarme? Yo, Aurora, no será fácil. Me sentí un poco culpable por engañar a Aurora, pero este asunto realmente debía ser confidencial. Sonreí incómodo, sí, y seguí revisando la lista de contactos de empleados en su mesa. Memoricé en silencio el número de extensión de Mateo y pregunté discretamente a otros empleados sobre los proyectos que había manejado Mateo. Rastreando hasta el origen, encontré varios fabricantes con los que había tenido tratos. Aprovechando mi relación con Aurora, visité discretamente a esos fabricantes. Pronto obtuve pruebas importantes de la colaboración de Mateo con fabricantes sin escrúpulos. Cuando los superiores aprobaron que fuera a arrestar a Mateo, ya había llegado a la empresa de Aurora, pero me sorprendió saber que Mateo se había ido esa misma mañana. Dijo que tenía un asunto urgente en casa, ni siquiera terminó los trámites de renuncia y se fue de permiso. Sospeché que se había dado cuenta de que lo vigilaban y había huido apresuradamente. Con el tiempo en contra, busqué directamente a Aurora para pedirle todos los datos de Mateo y contacté con la comisaría para su localización. Al verme tan serio, Aurora no dijo nada, cooperando en silencio. Justo cuando me iba a perseguir a Mateo, ella me agarró del brazo, con una pizca de decepción oculta en sus ojos. ¿Así que los días que vinisteis a verme antes, era por este asunto? Abrí la boca, intentando disculparme, pero ella habló primero. No pasa nada, ve a hacer tu trabajo. ¿Y por qué no se quejaba? 15. El agente GU localizó la posición del móvil de Mateo. Todo el equipo se dirigió a su casa, pero a mitad de camino, recibí un mensaje de Aurora. Hoy era el aniversario de la muerte de la madre de Mateo. Mateo era un tipo astuto, seguramente adivinó que la policía localizaría su móvil. Así que giré y conduje directamente hacia el cementerio. Y allí estaba, efectivamente. Envié un mensaje al grupo pidiendo refuerzos. El comandante Güey y el agente GU me dijeron que siguiera a Mateo sin exponerme, que llegarían pronto. Pero después de honrar a su madre, Mateo rápidamente tomó una bolsa grande y negra y se preparó para marcharse. Mientras lo seguía,
Pisé una rama y me delaté sin querer. Mateo me reconoció, con un destello de sorpresa en sus ojos. Javier. Rápidamente forcé una sonrisa. Hola, Mateo, qué casualidad. ¿También vienes a visitar una tumba? Mateo me miró y soltó una risa burlona. No es casualidad. Has venido a arrestarme, ¿verdad, agente Chen? Sin dejarme explicar, sacó rápidamente una pistola de la bolsa negra y me apuntó. Vaya tipo más frío e inteligente. No tuve tiempo de sacar mi arma, solo pude alzar las manos, intentando ganar tiempo. Al menos nos conocemos, fui el exmarido de Aurora. Aurora y el señor Rodríguez siempre fueron buenos contigo. ¿Qué haces? Mateo, esa tonta de Aurora puede dejarse engañar por ti, pero yo no. Oye, si es pelea, ¿por qué insultas a mi mujer? No lo aguantaba más, quería enfrentarme a él. Disparó a mis pies y luego salió corriendo rápidamente hacia afuera. Al mismo tiempo, sonaron sirenas policiales no muy lejos. Los refuerzos llegaban muy oportunos. Mateo, al oír las sirenas, reaccionó rápido, giró e intentó tomarme como rehén. La pistola apuntaba a mi hombro. En ese instante, no podía esquivar. Pensé que si mis compañeros llegaban rápido, quizá me salvaría. Pero justo entonces, una figura saltó y me abrazó con fuerza. ¡Bam! La bala que debería haberme alcanzado en el hombro, impactó en ella. Aurora. Miré a la mujer que me abrazaba, aturdido. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Mateo, al ver a Aurora herida de bala, también se quedó paralizado un momento, luego giró y huyó hacia el bosque detrás del cementerio. En teoría, debería haberlo perseguido. Después de todo, siempre la había abandonado por el trabajo. Después de todo, ella siempre me perdonaba. Pero en este momento, viendo el rostro de Aurora volverse pálido al instante, mi corazón latía con fuerza. Abrí la boca, pero no pude decir nada. Aurora, como no me contabas nada, solo podía adivinarlo. Menos mal que esta vez acerté. Sonriendo, se desplomó. 16 Epílogo. Cuando llegó la policía, atraparon rápidamente a Mateo en el bosque. Finalmente, Mateo confesó. Había aprovechado su puesto para engañar al señor Rodríguez y que firmara contratos que llevaron a la producción masiva de suplementos saludables de baja calidad. El señor Rodríguez, como representante legal, asumió un alto coste por incumplimiento de contrato, pero logró evitar la cárcel. El caso involucraba múltiples cadenas de producción, complejas y enmarañadas. Por suerte, tras 2 años de investigación secreta y planificación, la policía actuó con rapidez y precisión, arrestando a todos los implicados de una vez. Y yo, los superiores me felicitaron por proporcionar la información a tiempo y retener a Mateo, ayudando a un avance crucial en el caso, así que me ascendieron. Por fin había cumplido el sueño de mi infancia, pero no podía estar feliz. ¿A qué no adivinan qué día coincidió la ceremonia de ascenso con nuestra boda? En la cama del hospital, Aurora se veía algo pálida, su lacio y negro cabello cayendo sobre sus hombros, luciendo dócil. Aunque ya era la presidenta de la junta directiva en lugar de su padre, revisaba meticulosamente todos los detalles de la boda. Después de que le aclaré el malentendido del divorcio, se centró completamente en volver a casarnos. Dijo, en la boda, solo tienes que llegar a tiempo, yo me encargo de todo lo demás. Pero llegar a tiempo, no tenía corazón para decepcionar a Aurora. Hablé con el comandante Wei para cambiar la fecha de la ceremonia, pero me dijo que el puesto era muy competitivo y que los superiores apenas podían coordinar sus agendas. Probablemente no se podía cambiar. Sin otra opción, tomé una decisión arriesgada. El día de la ceremonia, me desperté a las 5 de la mañana para arreglarme como novio. A las 7, me escapé del lugar de la boda y volví a la comisaría, recibiendo el ascenso bajo las miradas atónitas de los superiores. A las 9, tras terminar todo el protocolo por fin, tomé un taxi para volver a la boda, pero me pilló la hora punta. Desesperado, corrí por la calle hacia el lugar de la boda. Al pasar bajo el puente peatonal, me encontré otra vez con el abuelo del puesto de crepes. Nuestras miradas se encontraron, y no pude evitar preguntar, abuelo, tengo una petición poco razonable. Media hora después, el abuelo, en su triciclo de crepes, conmigo en la caja, logró llevarme al lugar de la boda. Quien dijo que una carroza de Cenicienta no podía ser un triciclo de crepes reformado. A las 10 en punto, comenzó la boda. La puerta del salón se abrió. La luz Spotlight iluminó mi traje de alta costura. Aurora se acercó a mí a través de la multitud y, bastante conmovida, dijo que por fin había elegido ella por encima de mi carrera por una vez. El abuelo Luis, en la mesa principal, aclaró disimuladamente su garganta. Yo, sonriendo, miré a Aurora y confesé, lo siento, pero quiero tanto mi carrera como mi amor. Fin. Mi nombre es Daniela Espinosa.
Tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan.
Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales, preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro, he estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como de. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como Dee, es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es,
Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.